¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tito Figueroa. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal Tito Figueroa Oficial. Soy divulgador en temas relacionados con el potencial autocurativo del cuerpo y de eso te quiero hablar precisamente porque en estos días estaba invitado en un podcast y el moderador, en el momento en que yo estaba precisamente conversando al respecto de remisiones espontáneas de enfermedades, o de remisiones volitivas, cuando hablaba precisamente de esos mecanismos inherentes a esta prodigiosa obra de ingeniería genética que es nuestro cuerpo para autorregularse, para autorrepararse y la posibilidad de promover esto epigenéticamente y todo un largo etcétera. Él me decía, pero es que eso no tiene evidencia científica. Y esto es un sesgo cognitivo que quiero profundizar contigo, porque cuando hay un sesgo hay que establecer algún tipo de respuesta que resulte convincente, que resulte contundente, sobre todo para aportar a esa otra persona una dosis de información que muy posiblemente desconoce y por esa instancia, por esta razón, es que simplemente pues condena aquello que le resulta incómodo, porque muchas veces cuando escuchamos hablar de algo con lo cual no estamos familiarizados, esa incomodidad nosotros la interpretamos como escepticismo, como incredulidad, pero no es necesariamente eso. Puede ser la falta de referencias contundentes al respecto que nos generan esa percepción de que no creemos en eso, pero claro, tendrías que tomar una decisión una vez que ya tienes esa investigación, que ya tienes esa información que te contrasta, esa información que te permite tener ya la suficiente fuente cognitiva de acceso a esos fenómenos o a esos hechos como para que tomes una decisión que podría ser incluso en el marco temporal sobre si darle cabida o no a esa posibilidad. A eso me refiero. Por lo tanto, yo le dije, entre otras cosas, lo siguiente y quiero que me prestes mucha atención. Le dije, en primer lugar, no sabes si tiene evidencia científica o no. ¿Por qué yo sé que él no lo sabe? Porque yo tampoco lo sé. Y la razón estriba en que hay demasiada información. Solamente en PubMed, un portal de publicaciones médicas de los Estados Unidos, hay cientos de miles o millones de artículos de salud. Es imposible conocerlo todo. Y en los distintos artículos relacionados con el campo de investigación son tan extensos que a veces es casi imposible conocer uno solo. Imagínate conocer esta vasta extensión en cuanto a cantidad, en cuanto a lo cuantitativo de investigaciones, de estudios clínicos, de ensayos, de experimentaciones a través de universidades o pues de organismos cualificados para ello. Pero ese no es el único portal. La mayoría de los países tienen portales en donde comparten a través de los mismos pues sus hallazgos científicos, etc. Entonces, digamos, primero, no tenemos la capacidad de tener conciencia de todo cuanto existe en esta materia, de tal manera que por ese lado ya yo tengo la certeza de que ni él ni yo sabemos a ciencia cierta si existe o no suficiente evidencia científica sobre esos mecanismos biológicos de autorreparación inherentes al cuerpo y que además, por los hechos que hemos podido advertir durante décadas y décadas y a juzgar por estos resultados y adicionalmente, y eso lo voy a dejar para el final, claro que sí existen campos emergentes de la medicina que han analizado la fenomenología, todo indica que sí. Desde el empirismo que yo pudiese aportar también, desde mi propia experiencia empírica, en virtud de los resultados de un gran número de mis estudiantes, personas que estudian conmigo, cursos relacionados con también esta fenomenología. Por ejemplo, mi diplomado Coeficiencia Inmunológica es un curso de autocuración, personas que han estudiado pues cualquiera de las instrucciones que yo comparto. A juzgar por eso, pues también todo sugiere que efectivamente sí, el cuerpo sí posee unos mecanismos de autorregulación que son sumamente importantes, son literalmente sorprendentes. Ahora, otro hecho que no podemos dejar de pasar. Mucho de lo que se experimenta, de lo que se ensaya, de lo que se investiga, una gran cantidad no llega a nosotros.
Hay que tomar en cuenta que quien va a colocar el presupuesto, la inversión, el que sufraga los gastos de las distintas investigaciones, por lo general son compañías que están en el sector de la industria farmacéutica, ¿cierto? Porque, bueno, le conviene por el desarrollo de sus innovaciones a nivel de productos, fármacos, tratamientos y todo un largo etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando cualquiera de estas compañías sufraga los gastos de una investigación, el laboratorio, los científicos implicados en dicha investigación están obligados a guardar confidencialidad. Cuando se entregan los resultados de manera fidedigna, se entregan en confidencialidad y la compañía que invirtió ese dinero guarda esa información y solo la va a sacar a conocer, solo va a dar a luz esta información al mundo cuando a ellos les convenga, cuando así lo decidan y, por supuesto, detrás de esta exposición, detrás de dar a conocer esta información, siempre, pero siempre va a haber algún tipo de beneficio, porque para eso hicieron la investigación a nivel, por ejemplo, de algún tipo de tratamiento correlativo, epigenético, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho de lo que además no sabemos porque ha sido financiado y ha sido guardado en estricta confidencialidad y no ha llegado a nuestros oídos ni a nuestros ojos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y por supuesto va a depender de quien financió esta investigación para poder determinar cuándo nos lo va a decir y de qué manera nos lo va a decir. Y en esa situación pueden estar en este mismo momento miles de investigaciones científicas que no han salido a la luz porque, bueno, es una decisión muy autónoma de quien puso el dinero. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Por otra parte, por cierto, no te he dicho que si quieres acceder a una versión gratuita de un curso que es mucho más grande, que es un diplomado llamado Coeficiencia Inmunológica de Autocuración, puedes simplemente hacer clic en el enlace que tienes en la descripción de este video. O también puedes ir al primer comentario fijado, hay un enlace allí. Haces clic, eso te lleva a nuestro WhatsApp, allí vas a recibir el enlace para que puedas entrar directamente a esta versión gratuita del curso. Es una primera toma de contacto con una información que puede hacer un antes y un después en la vida de muchas personas, como hasta ahora ha sucedido. En tercer lugar, sí existe evidencia científica. Por supuesto que existe evidencia científica. Ahora, muchos de los investigadores que han llevado a cabo todos estos ensayos, estas indagaciones, exploraciones sobre el potencial autocurativo del cuerpo, vienen del sector de la ciencia independiente. Y aquí hay que detenerse un poco. La ciencia es enorme, la ciencia es muy amplia. Y el sector que está correlacionado con la industria, que en este caso se encarga del tema de la salud, es un sector pequeño. Aunque no lo creas, es el sector que es financiado por esta industria. Y el enfoque de estos investigadores siempre va a ir en favor, digamos, en los intereses de esta industria. Yo pongo el dinero, son muchos millones, quiero que esa investigación al final pueda significar un retorno de esa inversión. Por lo tanto, hay conflicto de intereses cuando las investigaciones se hacen en el marco de la industria, porque la industria quiere sacar un beneficio para eso. Si invierte cientos de millones de dólares o más, pues quiere un retorno 2 o 3 o 4 o 5 veces más de lo que invirtió. Y todo esto complica la situación, por supuesto, por el conflicto de intereses. Pero repito, la ciencia es muy amplia, muy amplia. ¿Por qué nosotros tenemos más información de este segmento que es más pequeño que toda, o digamos la totalidad de la ciencia como tal? Porque estos son, aparte de poner el dinero, son los que también tienen el dominio, el control de los medios de comunicación. Al tener el capital, son los que patrocinan a los medios informativos, los convencionales, los tradicionales y evidentemente los especializados como revistas científicas, publicaciones médicas, etcétera. Son ellos los que ponen el dinero para que la información que ellos quieren dar a conocer, pues finalmente salga a la luz. Además,
Imagínate que una investigación son muchísimos años, que toda la documentación es súper, súper extensa, pero la información que sale, la que se da a conocer por medios divulgativos, es una información que ya está resumida y que algunos aspectos han sido, digamos, más tomados en cuenta que otros, y al ser una versión más pequeña, seguramente también cumple con algunos intereses correlacionados con quien puso el dinero, no solo de la investigación, sino también de la divulgación. Entonces, por ahí también estamos un poco complicados, a menos que nos diéramos la tarea de estudiar cada ensayo, cada investigación a nivel ya completo, a nivel profundo, y eso no lo hace prácticamente nadie. De tal manera que eso también termina sesgando gran parte de la información. Y esa es la razón, reitero, por la cual, a pesar de que hay un sector pequeño de la ciencia, es el que por lo general llega a nosotros, porque está todo como orquestado. Ahora, el sector de la ciencia en general, una especie de parte profunda del iceberg, ese sector enorme es independiente, no tiene conflictos de intereses. De verdad hacen investigaciones de forma muy imparcial. El tema es que ellos no tienen el poder económico, no tienen presupuesto, así que todo lo hacen, tú sabes, de manera muy limitada. Por lo tanto, son investigaciones que llevan mucho más tiempo y, por otra parte, una vez que ya están listas, una vez que ya han sido concretadas, la divulgación de esta información también requiere mucho dinero que ellos no tienen. Y esa es la explicación por lo cual tampoco llega a nosotros en demasía. Llega muy, muy filtrada porque pues sus propios medios de comunicación tienen que ver probablemente con sus propias redes sociales, con una que otra entrevista en medios que son más libres, y todo eso llega a nosotros apenas como un eco de la información, pero no tenemos la contundencia precisa porque no ha sido eficiente ese medio divulgativo. Te voy a dar un ejemplo. La teoría genética de ondas del lenguaje, una teoría de más de 3 décadas en donde Petrovich Garyayev, un biólogo celular, pues guió a un grupo de genetistas durante más de 30 años, repito, para investigar a nuestro ADN como fuente de nuestra inteligencia primordial. Y él logró unos hallazgos impresionantes. Pero claro, han intentado compartir esta información y mientras estuvo en vida, porque él murió en el año 2020, él denunciaba ser torpedeado por la industria. Él estaba intentando comunicar al mundo entero el fruto de sus hallazgos e investigaciones científicas y siempre era o sesgado o vilipendiado o directamente un patrón de interferencia cerrándole la puerta en los medios más importantes o ya simplemente una descalificación a través de las revistas que están financiadas por quienes tienen el control, quienes tienen el poderío económico. ¿Y por qué razón? Te preguntarás tú. Bueno, porque muy posiblemente lo que está detrás como resultados, como experiencias, como concreciones, como experimentos de la teoría genética de ondas del lenguaje nos empodera demasiado. Imagínate que uno de sus postulados indica que bajo ciertas condiciones epigenéticas somos capaces de tener o entablar una comunicación intelectualizada con nuestro propio ADN y nuestro ADN interpretar nuestro lenguaje y la intención subyacente a partir del mismo. No tan fácil como hablar con mi ADN en cualquier momento. Se requiere de cierto estado, de ciertas frecuencias, algo un poco más complejo, pero así lo pudo comprobar este grupo de genetistas guiados por Petrovich Garyayev. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Sabes lo que significa tener la capacidad de entablar una comunicación con tu propia inteligencia biológica? Lo mismo ocurrió con los experimentos de Glenn Rain, entre otros. Entonces, no solo es que esta ciencia que es independiente, esta ciencia que no tiene conflictos de intereses, que siempre va a tratar de buscar la imparcialidad y de favorecer al ser humano y no a una industria como tal,
no solo es que ellos no cuentan con el presupuesto necesario y los medios, digamos, más eficientes a nivel comunicacional, sino que también muchas veces se encuentran con el torpedeo, el bloqueo, la censura, el vilipendio, y todo eso lo hace aún más difícil para que llegue a nosotros. Y finalmente, lo que podría ser una conclusión de toda esta disertación espontánea, y es el hecho siguiente. Dice el documental ¿Y tú qué sabes?, en una de sus premisas más importantes, la inteligencia innata que creó el cuerpo también tiene el poder de sanarlo. Y te pregunto, ¿acaso no tiene lógica? O sea, piensa que si el cuerpo produjo desde cero un riñón, prácticamente lo inventó, lo diseñó, lo confeccionó, lo desarrolló al máximo, lo puso a funcionar, ¿por qué no va a poder tener el potencial para repararlo? Si el cuerpo o esta inteligencia biológica fue capaz de crear un hígado que es un laboratorio químico ultra sofisticado, ¿por qué no va a poder repararlo? Si esta inteligencia biológica, esta inteligencia primordial contentiva en nuestro ADN, creó a toda esta magnánima obra de arquitectura que es el cuerpo, que es algo también elevadísimo a nivel de complejidad y sofisticación, ¿por qué no va a poder reparar cualquiera de sus partes, cualquiera de sus tejidos, cualquiera de sus órganos? Por lo tanto, el potencial está allí. Cuando yo hablo de remisiones espontáneas de enfermedades, casos documentados, por ejemplo, a la hora de analizar qué ocurrió para que se obrara ese milagro, el milagro ya per se es el propio cuerpo, es todo lo que existe. Todo lo que existe es un milagro. La complejidad implícita en toda la existencia, en cualquiera de sus expresiones, representa per se un milagro. Todo es un milagro, como decía Albert Einstein. Tú puedes ver las cosas o como que todo es un milagro o como que nada es un milagro. Allá tú, con tu percepción, cada uno tiene un punto de vista. Pero a menos que uno sea excesivamente reduccionista y simplista con el modo de ver las cosas, es digno reconocer que todo es un milagro. La vastedad inconmensurable de la complejidad de todo cuanto existe indica que hay una inteligencia infinitamente superior a todo lo que hasta ahora hemos podido conocer como tal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dudar que una inteligencia que creó, que diseñó toda esta complejidad que nosotros llamamos cuerpo humano, tiene la posibilidad de repararla? Cuando surgen remisiones espontáneas de enfermedades y la ciencia, campos como por ejemplo la misma psiconeuroinmunoendocrinología o la propia epigenética, ponen la lupa, investigan, encuentran algo muy, muy interesante y que es bueno para ti y para mí. Y es el hecho de que algún mecanismo biológico de autorregulación se puso en marcha y se logró la curación. ¿Lo ves más claro? Llamamos milagro porque no entendemos la fenomenología que se ha accionado detrás de este resultado, que luego llamamos curación. Pero la realidad es que todo es un milagro y que el potencial que es implícito al propio cuerpo para autorrepararse está allí, yace en forma potencial. El kit de la cuestión y lo que yo intento indagar y aportar con mis investigaciones empíricas es cómo promoverlo. Ahí está, cómo promover. O sea, tengo el potencial, ahora cómo puedo promoverlo. ¿Hay alguna vía epigenética? ¿Hay alguna vía psiconeuroinmunoendocrinológica? ¿Hay alguna manera, así sea por medio del efecto placebo como habilidad adquirida, en que yo pueda promover el desencadenamiento de estas acciones reparadoras del cuerpo? Eso es lo que yo enseño en mis cursos. Así que gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo episodio de Tito Figueroa Oficial.